Así que toda suya, Carmencita, para que nos presente a su sobrina. Bueno, ¿qué puedo decir yo de ella? Es que es una persona tremendamente inquieta, muy inteligente, muy equilibrada, que yo la admiro mucho y sobre todo es una persona muy generosa. Creo que le queda mucho camino por delante. Si ahora sabe lo que sabe, no quiero imaginar lo que sabrá cuando tenga la edad mía, pero estoy tremendamente orgullosa de ella. Eso es mi presentación de ella. Adelante, Carolina. Gracias. Con el micrófono apagado, Carolina. ¿Verdad? El micrófono. Ahí. Muchas Es gracias. ahí. Sí, muchas gracias, tía. La palabra. La verdad es que yo no vengo a entregar ningún conocimiento nuevo, porque esto tiene más de 5.000 años. ¿Ya? Entonces, es más antiguo que nadie ya, ¿ya? Pero vengo a mostrárselo y que les sirva, que tomen lo que les sirva, y si quieren seguir aprendiendo, no tengo ningún problema de seguirles mostrando. Cuando me preguntaron la sesión pasada si podía hablar un poco de alimentación, yo dije, sí, démosle. Y hoy día, chuta, cómo concentraba todo lo que es en tan poco tiempo, uy, traté de hacerlo, así que a lo mejor en algunas cosas voy a ser un poco más rápida que en otras, pero traté de poner el contenido principal, pero se puede seguir ahondando si ustedes después lo quieren, ¿ya? Entonces, vamos a partir, yo les voy a presentar un PowerPoint. ¿Me permite compartir la pantalla? Ya, Carolina. Ya. Muchas gracias. Entonces, primero vamos a hacer una pequeña oración para introducirnos en el conocimiento y para que este conocimiento fluya entre ustedes y yo. Entonces les pido que se sienten, que pongan sus pies en el suelo, ojalá con las piernas descruzadas, las manos sobre sus muslos, pueden poner su espalda erguida o derecha, la que esté acostada, ¿no? El mentón levemente hacia arriba y la boca entreabierta, pueden cerrar sus ojos, despejar lo que pasó en el día, tratemos de estar aquí, ahora, recibir este conocimiento como una taza vacía, es la única forma de poder aprender o poder despejar como la ignorancia con respecto a este tema. Tomemos aire y vamos a decir 3 Om y yo ahí voy a hacer una pequeña oración. Tomar aire profundo por la nariz y botar por la boca. Despejar todo lo que pasó en el día. Vamos a hacer 3 Om. Om. Sahana Bhavatu Sahanau Phunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavadhitamastuma Vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om. Shri Gurubhyo Namaha. Harihi Om. Pueden abrir sus ojitos, mover sus brazos, mover sus piernas. Y vamos a empezar con nuestra clase, con nuestra charla de alimentación ayurvédica. Yo les voy a hablar de las bases de una alimentación ayurvédica. Este tema en verdad es muy, muy, muy amplio. Consta como de 4 libros enteros, pero lo vamos a tratar de acotar y para que lo podamos aplicar a algunas cosas. Lo primero que hay que saber con respecto a esto, que Ayurveda, como lo vimos en otra de las charlas, es un sistema de medicina holístico
que está reconocido por la Organización Mundial de la Salud, al igual que la medicina china y al igual que la medicina alópata. Es una medicina que involucra el conocimiento del cuerpo físico, pero también de nuestra mente, de nuestras emociones, y busca siempre el equilibrio de estas tres esferas o de estos tres cuerpos, ¿ya? Involucra también el conocimiento de nuestros cuerpos karmáticos. Entonces, Ayurveda reconoce que existe la reencarnación y que lo que nosotros hagamos en esta vida también va a tener consecuencias a futuro, o a veces lo que nos está pasando en esta vida tenía su causa en otro lugar. Entonces, para Ayurveda siempre cualquier desequilibrio, cualquier enfermedad, cualquier cosa que nos pase, tiene origen, no es porque sí. Puede ser algo visible completamente, algo que yo sé porque pasó, o algo que a lo mejor no tengo la conciencia de eso, pero que sí tiene un origen. Se compone de buscar el equilibrio de esto, y para esto, para el cuidado del cuerpo físico, nosotros ocupamos la alimentación. La alimentación ayurvédica es bien particular. La idea es que cada uno recoja lo que le sirva, lo que pueda empezar a lo mejor experimentar, y si alguno quiere profundizar, ahí ya podríamos hacer otras cosas. Recordar que la Ayurveda busca el equilibrio de los 5 elementos de la naturaleza, al igual que la medicina china, que estos elementos son el éter o el espacio, el aire, el fuego, el agua y la tierra. Pero dado que nuestra mente es limitada, en vez de hablar de 5 elementos, nosotros vamos a hablar de doshas, ya que estos 3 doshas corresponden a desequilibrios. Dosha en sánscrito viene de la palabra dushana, que significa desequilibrio, y un desequilibrio significa que hay más predominancia de ciertos elementos. Entonces, cuando hay más predominancia del éter y del aire, hablamos del desequilibrio vata o el dosha vata. Cuando hay más predominio del elemento fuego con un poquito de agua para que no se termine de quemar ese fuego, hablamos del desequilibrio pita. Y cuando hay mayor predominancia del elemento agua y tierra, hablamos del desequilibrio o dosha kapha. ¿Ya? Esto es la base que lo vimos en otras clases. Pero para Ayurveda, para la alimentación o para todo lo que queramos hacer, esto es la base del entendimiento, por eso lo repito. Para hablar de alimentación, primero necesitamos levemente conocer cómo funciona el sistema digestivo desde la Ayurveda. Para Ayurveda existen, en vez de órganos, nosotros hablamos de simplemente etapas de la digestión. Existe una etapa kapha de la digestión, que es cuando llega el alimento y se mezcla este alimento en nuestra boca con agua, ¿ya? Que para nosotros sería la saliva o serían las mucosas que están en nuestra boca, que también están en nuestro esófago. Y esta etapa es una etapa kapha, dado que hay un mayor predominio del agua. Aquí el alimento se humecta para que pueda seguir pasando por el sistema digestivo. Aquí también masticamos y trozamos el alimento para que pueda ser fácil. En esta etapa kapha entonces solamente lubricamos. Luego viene una etapa pita, que sería cuando el alimento llega al estómago y empezamos a juntar este alimento con un poco de ácido para destruir las comidas que son más grandes, ¿ya? Y cuando empieza a pasar este alimento desde el estómago al intestino, que es donde ocurre la mayor absorción de nutrientes, es donde recogemos como los nutrientes de este alimento. ¿Por qué es una etapa pita? Porque es donde está alojado el fuego. Para Ayurveda, el fuego digestivo está alojado en la segunda porción del intestino delgado, que correspondería al yeyuno, ¿ya? El fuego digestivo habla de la capacidad de transformar este alimento, ¿ya? Pero eso es en algo como grueso. Nosotros también tenemos un fuego interno que nos ayuda a transformar nuestros pensamientos, nuestras emociones o todo lo que nos va sucediendo en nuestra vida, y también se alojaría en este sistema grueso. Y la etapa vata de la digestión corresponde cuando el alimento ya ha sido absorbido en sus nutrientes y empezamos a poner un poco de aire y empezamos a mover estos intestinos para poder eliminar desechos. La etapa vata, como tiene más aire, corresponde a la última etapa de la digestión, que es donde eliminamos estos desechos en forma de deposición. Entonces, para Ayurveda, en vez de hablar de esos órganos, se habla como de una ollita. Nosotros ponemos el alimento en esta ollita, que sería como el estómago, el duodeno, prendemos un fuego, que este fuego va a estar en el yeyuno, en la segunda porción del intestino, y este fuego necesitamos avivarlo con viento, que es
están alojados en los intestinos. Este fuego lo incrementamos para poder ser capaces de digerir. Entonces, dado que es un fuego así tal cual lo muestra esta imagen, es un fuego que necesitamos mantener en correcto equilibrio. Mucho fuego o poco fuego nos va a provocar desbalance. Aquí viene el concepto de Agni. Es un concepto muy importante, si no el más importante de la Ayurveda, que corresponde justamente al fuego digestivo. Este fuego digestivo que es capaz de transformar todos nuestros alimentos para transformación y donde separa lo que nos sirve de lo que no nos sirve y lo que tiene que ser eliminado. Este fuego es el que comanda nuestra vida, es el que mantiene nuestro sistema completo activo, es el que nos mantiene con vida en el fondo, ¿ya? Se dice que un Agni equilibrado, un fuego equilibrado, cocina los alimentos adecuadamente, elegidos y consumidos en el momento correcto y va a dar como resultado mantener la salud. Cuando el fuego está muy aumentado, se llama Tikshna Agni, significa que un fuego muy aumentado, así como pasa cuando uno hace un asado y pone mucho fuego a esa carne, se seca. Entonces se va a consumir por completo, pero no me va a formar necesariamente los tejidos siguientes. Hay otro tipo de fuego que se llama Visama, que es un fuego muy irregular. Entonces esta comida va a quedar cocinada de manera irregular. En el fondo, esta comida va a estar mucho tiempo en nuestro sistema tratando de ser digerido. Eso hace que nosotros al final tengamos muy poca energía, muy poca fuerza, podamos incluso engordar sin necesariamente estar comiendo demasiado. Y tenemos también el Agni equilibrado o Sama Agni, que es lo correcto. Un fuego en equilibrio es lo que nos mantiene en el fondo en salud. ¿Por qué es tan importante el fuego? Porque se dice que todo mi cuerpo, todos estos tejidos que tiene mi cuerpo, tienen su origen en la comida que yo ingiero. Entonces, si yo digiero bien esta comida o le pongo bien este fuego, voy a poder formar todo el resto de mis tejidos, ¿ya? Entonces, si yo digiero bien la comida, voy a formar el primer tejido, que es el plasma. Para ellos no corresponde solo al plasma de la sangre, sino que todos los líquidos corporales. Si yo tengo una buena digestión de este primer órgano, de este primer sistema, voy a formar las células de la sangre y así lo mismo, si digiero bien voy a formar los buenos músculos, si digiero bien voy a formar la grasa, si digiero bien voy a formar el hueso, luego el sistema nervioso y al final el tejido sexual. Tejido sexual que no solamente corresponde al semen, sino que corresponde a un útero firme, que corresponde a lo que nos entrega la energía vital, energía física vital para poder seguir. Entonces, para Ayurveda, esto es un continuo. Si yo, por ejemplo, tengo alguna enfermedad de mis huesitos, significa que no tengo ningún tejido anterior correctamente estructurado. Si yo tengo un problema, por ejemplo, de infertilidad, este es el resultado final de fuego apagado para la formación de todo el resto de mis sistemas. Entonces, es súper importante este concepto, lo estoy tratando como muy superficialmente, claramente esto da para mucho, pero es para que tengan claro por qué es tan importante este concepto. Y también da como resultado los productos finales sutiles, el prana, el teyas y el oyas, que corresponde justamente a la energía vital. El prana tiene que ver con vata, con los vientos, con la respiración, con la energía sutil. El teyas tiene que ver con pita, con la energía de transformación, lo que me da ese color rojo en los cachetitos, lo que me da la energía para poder hacer cosas. Y el oyas, que corresponde a kapha, que en el fondo sería como la estructura necesaria, la felicidad, la amabilidad, ser bondadoso, el amor, que son los productos finales de la digestión. O sea, si yo no digiero bien la comida, ninguna de estas cosas sutiles tampoco las voy a tener. No voy a tener ni tejidos del cuerpo, ni tampoco estas cosas o estos productos sutiles, ¿ya? Y el otro concepto importante es ama. ¿Qué pasa si yo no digiero bien la comida? Aparte de no formar órganos en el fondo o no formar tejidos, voy a generar un desecho que se llama ama. Ama para Ayurveda o para sánscrito significa inmaduro
o significa lo que no ha sido digerido. Ama, en los textos védicos, se describe como una sustancia pegajosa que está en los canales. Canales no se refiere solo al sistema digestivo, sino que a los canales de respiración, a los canales energéticos, a la sangre, a todo donde exista una continuidad de cosas, ¿ya? Entonces, ama lo podríamos transformar como la definición en toxinas. Cuando yo no digiero bien, genero toxinas o se acumulan toxinas en mis canales, en mi cuerpo. Y existen distintos tipos de ama. Ama que se originan por fermentación y nos generan estados de fermentación, por ejemplo, hinchazón, ¿ya? Tipos de ama que se generan por mala absorción de nutrientes, donde ahí tenemos que ver cómo estamos absorbiendo, cómo está el estado de nuestro intestino. Ama o toxinas que se generan por exceso de comida, y ama que se genera por desechos retenidos, desechos como la orina, como las deposiciones, como el sudor. Y todo esto tiene que ver con un fuego digestivo inadecuado. Si yo tengo un fuego digestivo adecuado, no genero toxina, ¿ya? Para el Ayurveda, entonces, ama podría ser o es la causa de todas las enfermedades, ¿ya? La enfermedad se puede describir como una crisis de ama, donde el organismo trata de eliminar la toxina o trata de digerir las cosas, la comida, las cosas que nos han pasado, las emociones, pero no puede. Y el ama o esas toxinas quedan con nosotros, ¿ya? ¿Cuáles son síntomas o signos de ama? Son cosas que la mayoría de las personas tienen en este momento. Obstrucción de canales, por ejemplo, obstrucción de glándulas lagrimales, glándulas sudoríparas, constipación, problemas de retención de orina, etc. Fatiga, fatiga crónica, cansancio, pesadez en el cuerpo, flujos sanguíneos anormales, por ejemplo, menstruaciones muy abundantes o menstruaciones con poco flujo, letargo, agotamiento, somnolencia, indigestión, que corresponde no a tener diarrea, sino que a estar molesta la digestión, sentir pesado el estómago, el intestino, salivar excesivamente, obstrucción de la salida de los desechos, de la orina, del sudor, de las deposiciones, el estreñimiento y la falta de hambre, ¿ya? El hambre para Ayurveda significa que yo he terminado de digerir lo anterior. Si yo nunca tengo hambre, eso involucra un problema de que no he digerido la comida o las cosas que me han pasado. Entonces estoy con toxina. Cuando se come en Ayurveda, no se come cada 3 horas, no se come con ayuno intermitente, no existen esos patrones, sino que se come cuando existe el hambre, ¿ya? Si hay hambre es porque mi intestino, mi estómago está preparado para recibir nuevamente alimentos. Dado esto, o dicho esto, para Ayurveda es importante considerar no ni las calorías, ni si la comida tiene más proteínas, más grasa, más carbohidratos, ¿ya? O si es light, si no es light, etcétera, sino que se fija en otros factores de la comida. Cada uno de estos factores es igual de importante que el otro factor. O sea, para hacer un plato ayurvédico o comer ayurvédicamente necesitamos hacer correcto todos estos 8 factores. El primer factor corresponde a la naturaleza del alimento, segundo es el procesamiento, la combinación correcta de las comidas, la cantidad de comida adecuada, la región y la estación donde crecen estos alimentos, los hábitos de la persona y la persona misma. Con respecto a la naturaleza del alimento, corresponde, así como nosotros tenemos doshas, o nos gobiernan estos elementos de la naturaleza, a los alimentos igual, porque los alimentos son parte de la naturaleza también. Entonces, para nosotros elegir el alimento necesitamos también saber cuáles son sus doshas, cuáles son sus cualidades, cuál es su sabor, cuál es su potencia, si tiene una potencia o un efecto termogénico en mi cuerpo de calor o de frío, cómo se comporta este alimento una vez transformado o digerido, las cualidades, por ejemplo, si este alimento es secante, es untuoso, si este alimento me da alguna cualidad, por ejemplo, de sutileza, de liviandad o de pesadez. También cada alimento tiene una acción específica que se llama prabhava. Ellos describen que este es como su poder especial.
¿ya? Por ejemplo, un prabhava podría ser que equilibra los 3 doshas, ¿ya? Que equilibra todos los elementos de la naturaleza. Se puede ser un prabhava. Y también cada alimento, al igual que nosotros, tiene como reacciones a sus acciones que correspondería al karma, ¿ya? Cada alimento entonces también tiene un karma. Esto es muy difícil de entender, cada uno de ellos requiere como un estudio importante, pero yo les voy a nombrar lo más importante o lo que más se puede como percibir en el ambiente de la Ayurveda, que son los sabores, ¿ya? Para Ayurveda es muy importante reconocer que existen 6 sabores, que estos sabores, rasa, corresponde al momento exacto donde el alimento toca la lengua y se mezcla con el agua o la saliva de la lengua. Ese es el sabor, ¿ya? Es la primera, como el primer vínculo entre el alimento y mi lengua. Estos sabores, Ayurveda describe que son 6 sabores, y todos estos sabores son necesarios tenerlos durante un día para todas las personas. Cada sabor nos ayuda a equilibrar los doshas porque cada sabor contiene su propio equilibrio o desequilibrio de elementos de la naturaleza. Por ejemplo, el sabor dulce, que en sánscrito se llama madura, corresponde a la mezcla o a la combinación del elemento tierra y el elemento agua. Por lo tanto, es un sabor que me genera pesadez en el cuerpo, que me genera estructura, que me brinda tejido, que me da fuerza, ¿ya? Porque es tierra y es agua. Esto lo podemos encontrar en todas las carnes, carnes de vacas, carnes de peces, carnes de aves, lo podemos encontrar en los derivados cárnicos como los huevos, los podemos encontrar en el azúcar claramente o en todos los derivados de esto, en la miel, en las frutas, la mayoría de las frutas como primer sabor tiene el sabor dulce, el ghee, que es una mantequilla clarificada, una mantequilla que se pone en calor, que para Ayurveda es un alimento mágico. Los granos en general, el arroz, la quinoa, el mijo, la mayoría de los granos tiene como predominio el sabor dulce, los lácteos y los aceites, ¿ya? Segundo sabor corresponde al sabor ácido, que tiene un predominio del elemento tierra y el elemento fuego. Este elemento tierra me brinda pesadez, pero como tiene este fuego, es menos pesado que el sabor dulce. Este fuego hace que se pueda movilizar un poquitito esta tierra. El sabor ácido lo podemos encontrar en algunas frutas que son ácidos, como el limón, también en el tomate. Todos los alimentos que son fermentados, como los chucrut, como los alcoholes, que también son fermentos, tienen el sabor ácido. Los yogurt, ¿ya? Entonces el yogur, cuando uno hace dieta y dice no, es liviano, la verdad es que para Ayurveda no es un alimento liviano porque tiene el elemento tierra. Las grosellas están descritas en los textos como ácido y los vinagres. El sabor salado es un elemento que también es pesado porque tiene el elemento agua, pero tiene este elemento fuego que nos ayuda a secar un poquitito esta agua. Generalmente se encuentran claramente en la sal. La sal está descrita en Ayurveda. ¿Cuál es la sal que nos sirve? Depende de donde nosotros vivamos. Ayurveda describe todos los tipos de sal, ¿ya? Describe que la sal más pesada es la que está más cerca del mar y la sal más liviana es la que está en las montañas, ¿ya? Y todos los alimentos que vienen o viven en el mar son alimentos salados, como los mariscos, los peces de mar y las algas. El sabor picante es un sabor ya un poco más sutil porque tiene el elemento fuego, que es sutil, y tiene aire. Este sabor picante es un sabor muy pita, es un sabor que aumenta mucho el calor digestivo, ¿ya? Se encuentra en el ají, pero casi todas las especias, con excepción de algunas, son picantes, hasta la que uno no piensa que es picante. Por ejemplo, el orégano, que uno a veces no cree que es picante, pero es picante igual. El ajo, la cebolla son picantes. Acá puse de ejemplo el jengibre, ¿ya? Todas las especies en general son picantes. El sabor amargo es el sabor más vata que existe porque combina justamente el elemento éter y el elemento aire. Este sabor amargo me permite la digestión, me permite el movimiento intestinal para poder eliminar las deposiciones, ¿ya? Para poder empezar a formar estas deposiciones.
Se encuentra principalmente en las hojas de color verde, como las acelgas, como la espinaca, en los berros, etc. También lo podemos encontrar en las alcachofas, en los granos de café. La mayoría de los té tiene también de predominancia el sabor amargo, en la aloe vera y esta florecita que a veces se ve en las plazas que se llama nem. El nem también es uno de los alimentos que, o sustancias como muy nombradas en Ayurveda, dadas todas sus cualidades curativas. Y el último sabor es el sabor astringente que combina el elemento tierra y el elemento aire. Este sabor es el que me permite que la deposición caiga. Dado que tiene el elemento tierra, me permite que esta deposición que ha sido formada en el intestino se pueda eliminar. Este sabor también se encuentra en algunos vegetales, principalmente vegetales que salen en invierno, como los espárragos, la berenjena. En el otoño que aparece por lo menos en Chile, aparece el membrillo, las granadas y todas las legumbres, si bien son granos, como primer sabor, tienen el sabor astringente. Este es un simple repaso para que sepamos que cuando nosotros hablamos de sabores, no significa un exceso de especias en nuestra comida, sino que la misma comida, el mismo alimento, ya tiene su sabor y ya podemos hacer combinaciones para poder tener estos 6 sabores. Cada sabor, dependiendo el elemento que tiene, el dosha en el fondo que tiene cada alimento, me va a servir para agravar o para disminuir algún dosha. ¿Ya? Esto se lo pongo simplemente para que lo conozcan, para que lo vean que existe, ¿ya? Pero así nosotros trabajamos. Por ejemplo, si hay una persona que tiene un predominio de tierra en su cuerpo, que a lo mejor está muy pesada, con mucho sueño, está más gordita, nosotros vamos a trabajar con los sabores contrarios. Por ejemplo, el sabor picante, que es un sabor que tiene fuego y aire y nos da esta liviandad que a lo mejor esa persona necesita. Entonces, de esta forma nosotros vamos a hacer combinaciones en los alimentos para poder llegar al equilibrio necesario. ¿Ya? Y estas son las típicas fotos cuando uno busca Ayurveda en internet, salen miles de especies, que sí, nosotros los ocupamos para todo, pero también los alimentos mismos nos permiten a veces mezclar sin necesidad de ocupar exceso de especies. El segundo factor es el proceso, el procesamiento. En este momento, nosotros cuando hablamos de alimentos procesados, tiene una connotación negativa, porque se refiere, o cuando le damos esta connotación negativa, se refiere a los ultraprocesados, que en verdad son trozos de trozos de trozos de a lo mejor alimentos, de lo cual diariamente nos estamos empezando a alimentar. Comemos a veces una barrita de chocolate o una galleta súper comprada que tiene 20 ingredientes, que ninguno de ellos a veces corresponde a algún alimento, sino que corresponde a químicos. La verdad es que de eso nosotros no hablamos acá. Nosotros hablamos del proceso real que necesita el alimento o la sustancia para poder cambiar las cualidades, para poder hacer más digerible la comida. Desde la antigüedad ya se hacían procesos en los alimentos para esto, y no solamente para hacerlo más digerible, sino que para conservar los alimentos, dado que en cierto momento había más escasez, no existían sistemas de refrigeración, etcétera, como existe ahora, donde nosotros podemos disponer de alimentos todo el tiempo y de alimentos en buen estado. Entonces, procesar el alimento para Ayurveda significa, por ejemplo, remojar las legumbres entre 2 y 24 horas antes de comerlo. Significa cocinar el alimento. Tenemos que pensar que Ayurveda tiene 5.000 años o más tal vez, y en ese tiempo no necesariamente existían las condiciones de higiene que hoy día existen. Entonces el cocinar el alimento era vital para que se pudiesen eliminar enfermedades contagiosas o infecciosas. ¿Ya? Limpiar el alimento ya es un proceso. El batir el alimento para agregar el elemento aire a ese alimento, mezclar, también tiene que ver con la influencia de la región en la que yo me encuentre y entender el tiempo en el que estoy comiendo también es parte del proceso. Por ejemplo, ellos las legumbres las guardaban un año completo antes de comer porque eso hacía que bajara la cantidad de aire, porque es muy astringente la legumbre, entonces bajaba la cantidad de aire que tenía la legumbre y eso hacía que yo no me hinchara tanto.
¿ya? En simple, Ayurveda busca que procesando el alimento la comida sea más fácil para digerir, para que yo pueda tener un acné correcto y no necesite exceso de fuego para poder digerir. Y se dice que una comida hervida es mucho más liviano que una comida a las brasas, que es mucho más liviano a la vez que una comida horneada, que es mucho más liviano que una comida salteada, que a la plancha y que al vapor, ¿ya? Actualmente existe el concepto de que una comida cocinada al vapor va a ser mejor para el organismo, va a ser más saludable, ¿ya? Acá en Ayurveda la verdad es que nunca hablamos de saludable o no saludable, sino que hablamos de digerible o no digerible, ¿ya? El tema de cocinar al vapor en la nutrición alópata en el fondo se basa en que así conservan mayor cantidad de nutrientes los alimentos, ¿ya? Ayurveda le importa claramente que el alimento tenga nutrientes, pero le importa mucho más que ese alimento sea digerible, porque puede tener la mayor cantidad de nutrientes, pero si yo no lo digiero bien, no me va a servir de todas formas, ¿ya? En esta misma línea, por ejemplo, cocinar con tapa va a ser mucho más pesado el alimento que cocinar sin tapa, y por eso el arroz ayurvédico se cocina igual que los tallarines, con mucha agua, destapado a fuego lento y se cuela, ¿ya? Esa es una forma de cocinar los alimentos y que queden muy livianos. Quiero poner el ejemplo de lo que pasa en la actualidad con respecto al gluten. Es muy sabido que el gluten es inflamatorio, es muy sabido que el gluten le hace mal a mucha gente, está de moda sacar el gluten para las enfermedades o los síntomas gastrointestinales, ¿ya? Pero la verdad es que el gluten es una proteína presente en la caparazón o la carcasa que tienen el trigo, pero también otros granos como la cebada, ¿ya? Y esta caparazón o este gluten presente en esta caparazón es una proteína que no es negativa para nosotros, es una proteína muy necesaria, sobre todo para darle volumen a los alimentos, ¿ya? Si nosotros tenemos un buen fuego digestivo, somos muy capaces de digerir bien el gluten, pero existe cierto grupo de personas que no es más del 4% de toda la población mundial que tiene cierta intolerancia al gluten y en casos más severos es alérgico al gluten, ¿ya? Que son las personas celíacas. Entonces es muy baja la población que tiene realmente una intolerancia demostrada al gluten. El resto de las personas nos pasa lo siguiente. El grano integral corresponde a un grano entero que tiene una caparazón, tiene un relleno y tiene un germen de trigo en su interior. Cada una de estas partes del trigo nos entregan distintos nutrientes. Por ejemplo, la caparazón nos entrega fibra, nos entrega vitaminas, también nos entrega algunas proteínas, algo de grasa. El relleno del grano nos entrega casi pura azúcar. Y el germen nos entrega un poquito de proteína, algo de grasa, algo de vitaminas, pero no mucho. Cuando yo como un grano integral, tengo que ser capaz de digerir todas estas partes. Cuando yo como un grano no integral, en el fondo un grano refinado, significa que esto lo pasaron por un proceso donde rompieron el grano y este germen y la mayoría de la cáscara es desechada, que es donde está la mayor cantidad de fibra del grano y la mayor cantidad de proteínas y también de vitaminas. Entonces me estoy comiendo casi toda su azúcar, que también me sirve, pero no en exceso. ¿Qué pasa con este granito? Por ejemplo, cuando uno hace pan amasado, tiene esta harina que la empieza a amasar, que por lo menos debiera durar 15 minutos el amasado, que a veces nosotros le ponemos levadura o algún otro fermento y lo dejamos fermentar. Por lo menos 3 horas, dividimos la masa y le otorgamos una segunda fermentación y después de eso lo podemos llevar a la cocción. Entonces un pancito desde el grano hasta el pancito puede demorar 6 horas por lo menos. En cambio, lo que está pasando actualmente, dada la industria, dada la necesidad de tener alimentos disponibles en grandes cantidades, en producción en el fondo, hace que estos tiempos de amasado de 15 minutos baje a 10, de que el primer fermento de 3 horas pase a 5 minutos, de que el segundo fermento de 2 horas pase a 1,
de que haya una precocción, de que se envase, se congele y después se meta nuevamente a hornear, y en total demore 2 horas y media el proceso entero. Entonces, este trigo, que si nosotros le hacemos un proceso entero fuera de nosotros, para, en el fondo, de fermento fuera de nosotros, nos va a caer súper bien este pancito, no nos va a hinchar y nos va a nutrir. Si nosotros comemos este pancito comprado en cualquier supermercado, un pan de bolsa, un pan producido en masa, en línea, este pancito ni siquiera ha terminado de fermentar. Entonces va a terminar de fermentar en nuestro interior. Y eso nos va a provocar hinchazón, molestia, nos va a provocar eructos, nos va a provocar constipación. Y ahora todas estas personas que tienen estos síntomas, resulta que son intolerantes al gluten. Y a veces no era el gluten el problema. A veces el problema era que este pancito no tiene los tiempos de proceso necesarios, ¿ya? Y estamos terminando el proceso en nuestro intestino, ¿ya? La tercera... el tercer factor corresponde a la combinación. Yo acá voy a hablar poquito, pero les puse las combinaciones que son más relevantes o que se repiten más en la mayoría de las personas. Para Ayurveda es importantísimo mezclar las comidas correctamente. Se dice que cuando hay mezclas incorrectas, mezclan que no encajan, así como el dibujito, se llama viruda. Viruda corresponde a cualquier sustancia que, según su dosis, su preparación, su combinación con otra sustancia, se vuelve nociva para nuestra salud. En el fondo, cualquier sustancia que combinado incorrectamente me va a generar ama o toxinas, ¿ya? Y no va a ser bien digerido. Estos virudas los podemos prevenir. Si nosotros los conocemos, podemos tratar de no mezclar incorrectamente los alimentos. Si nosotros nos mantenemos, por ejemplo, firmes, activos, haciendo actividad física necesaria, y nos mantenemos con un buen fuego digestivo, si yo como de repente estos alimentos incompatibles, lo más probable es que no me genere ningún inconveniente, ninguna enfermedad. Pero si yo estos virudas los empiezo a repetir en el tiempo, por ejemplo, los consumo de desayuno todos los días, lo más probable es que en algún momento de la vida sí me provoque algún inconveniente, alguna generación de toxinas. Entonces la invitación ayurvédica con respecto a este tema es a tratar de que en nuestra cotidianidad, en nuestras rutinas, tratemos de hacer las menos combinaciones incorrectas posibles, pero además a mantener el fuego digestivo activo. Y eso se logra con actividad física, eso se logra haciendo rutinas de Ayurveda o rutinas diarias acordes a esto, revisando nuestros problemas, no dejando que pase mucho tiempo para resolver las cosas, ¿ya? Estos virudas, por ejemplo, voy a nombrar algunos. Ayurveda son muchas hojas con respecto a los virudas que quedarían impactados, pero los más típicos, por ejemplo, es cualquier tipo de carne, ya sea de vacuno, de pollo, de pescado, y los derivados cárnicos como los lácteos, los huevos, no se pueden mezclar con otros lácteos, no se pueden mezclar con almidones. Almidones hay que entenderlos como las papas, como los granos, por ejemplo, el arroz, los fideos, la quinoa, etc. No se pueden mezclar con brotes, que ahora está muy de moda comer brotes, los brotes de alfalfa, los brotes de lenteja, los dientes de león, etc. Perdón, dientes de dragón. Tampoco se pueden mezclar con legumbres y tampoco se pueden mezclar con miel. ¿Por qué puse esto? Porque para nosotros es muy típico comer, por ejemplo, puré, que ya acá en el puré estamos mezclando papa con leche. La mayoría de las personas prepara estos purés con leche. Y ahí ya hay una incompatibilidad ayurvédica. O mezclar el mismo puré con huevo también correspondería a una incompatibilidad ayurvédica. Cuando mezclamos carnes, por ejemplo, en este caso un pescado, con lácteos, puede ser una salsa blanca, una crema arriba, también es una incompatibilidad ayurvédica. Mezclar, por ejemplo, los dientes de los brotes con carnes, por ejemplo, el pollo que acá tiene dientes de dragón, que es una comida típica china como el chap suey. Eso también es una incompatibilidad ayurvédica. O el típico poroto con rienda, pero con longaniza encima. También es una incompatibilidad. Y puse esta fotito como de un pancito, ¿ya? Porque estos pancitos dulces en general las personas los preparan con huevo y harinas, y a veces leche incluso.
¿ya? Entonces eso también para Ayurveda es una incompatibilidad. Insisto, si yo tengo un buen fuego digestivo, no tengo síntomas que me estén molestando, síntomas que indiquen que tengo ama, no tengo que eliminarlos, puedo consumirlo de vez en cuando. Pero si yo repito estas incompatibilidades en el tiempo, sí me va a terminar enfermando. Otra incompatibilidad que para mí merece la pena nombrar es la miel. Para Ayurveda la miel es un alimento bien particular, que es muy sano, es muy natural, pero es uno de los alimentos que más seca las mucosas. Por lo tanto, tiene que ser muy bien usado en la dosis correcta, en las combinaciones correctas. La miel, por ejemplo, no, según el criterio ayurvédico, no se puede consumir sola, no se puede mezclar con otros azúcares, en este caso nombré la chancaca, no se puede calentar. Entonces, por ejemplo, cocinar con miel no se hace en Ayurveda porque se dice que genera ama inmediatamente, y genera toxinas. Nosotros a veces estamos acostumbrados a hacer los tés con miel. Entonces, lo que recomienda Ayurveda es que nos preparemos el té, pero esperemos que enfríe por lo menos 60 grados, que es cuando uno puede meter el dedito y no se quema, y ahí recién incorporar la miel, ¿ya? Y no se puede consumir en las estaciones calientes, que sería para nosotros en Chile por lo menos la mitad de la primavera, si es que este año no va a ser toda la primavera, y el verano. No son tiempos para consumirla porque secan los tejidos y nos va a secar la piel, el pelo y las mucosas gástricas e intestinales. Otra incompatibilidad muy típica es la fruta. La fruta para Ayurveda es de difícil digestión, por lo tanto se debe consumir sola, por lo tanto es incompatible con todo, incluso con otras frutas. Por lo tanto, Ayurveda no hace tutti frutis. En particular, en Ayurveda se nombra mucho la mezcla incompatible de melón y sandía al mismo tiempo. La fruta, por ejemplo, no estaría esta leche con plátano, que en Chile es muy típica, o los helados que tienen lácteos con frutas, los postres que tienen cremas arriba, o este típico desayuno de yogur con frutas, sería algo incompatible para Ayurveda. O sea, la fruta se come sola. El otro factor corresponde a la cantidad. Es súper simple para Ayurveda el pensamiento en esto. Significa primero que yo me conozca, que yo esté en una constante autoobservación donde sepa cuándo tengo hambre y cuándo no tengo hambre. Es diferente el hambre de la ansiedad. Hambre es algo más orgánico, que es donde mi guatita en el fondo me está diciendo, me está crujiendo que algo me falta, ¿ya? La ansiedad en general se puede distinguir porque nos da en cualquier momento del día, a veces he terminado de comer y necesito un alimento o un sabor en particular, ¿ya? Es un impulso, en general yo no lo puedo resistir tanto, ¿ya? Primero saber cuándo tengo hambre y después que tengo hambre es importante que en el momento mismo de la comida yo esté consciente de cada bocado cuando está en mi boca, cuando lo mastico y cuando va pasando por mi esófago y llega a mi estómago. Se dice que mi estómago, cada vez que yo como, debiera contener la mitad de alimentos sólidos. Debiera tener un cuarto de mi estómago algo de líquido, por lo tanto, nosotros vamos comiendo y tomando un poquito de sorbitos de líquido, sorbitos de aguas de hierbas, y necesitamos un cuarto del estómago de espacio, del elemento espacio, porque si no hay espacio o éter, no puede haber una mezcla de este líquido con este sólido. ¿Cuándo voy a saber eso? Es simplemente autoobservación cuando yo diga, ya no tengo hambre, ya no me está crujiendo en el fondo mi guatita, no tengo hambre, podría seguir comiendo porque mi guatita está bien en el fondo. Ahí es cuando yo tengo que parar. Si yo no paré ahí y paro cuando ya la guatita me avisó que no puede más, cuando ya me dolió la guatita, ahí ya estoy más frito porque ahí me faltó el espacio para que exista una mezcla correcta de los alimentos y ese alimento va a ser mucho más lento digerido, lo más probable es que esté más horas digiriendo esa comida, que baje el fuego, que me quite la energía y me genere ama a lo mejor por ese día. La comida tiene que tener los 6 sabores, tiene que ser untuosa, que eso ya lo vamos a ver, y tiene que además ser preparado en utensilios adecuados, ¿ya? Ellos describen cada metal de las ollas, de los utensilios. Para Chile sería lo más ayurvédico cocinar en vasijas de cobre, ¿ya? El quinto y el sexto factor
corresponde a la región y a la estación en donde sale el alimento y en donde yo me encuentro, ¿ya? Con respecto a la región, es importante decir que el equilibrio de nosotros con nuestro entorno es estar atento de nuestras necesidades, pero también de cuidarnos, porque en Ayurveda se cree en las vidas, en otras vidas. Entonces, yo al cuidar mi entorno hoy día, también estoy cuidando de mí en mi siguiente vida. Si yo hoy día no cuido mi entorno, destruyo mi entorno, destruyo la naturaleza, no me preocupo de la basura, yo misma voy a estar con problemas en mi siguiente vida, ¿ya? Además, es importante entender que nosotros somos parte de un todo y no somos lo más importante, ¿ya? Vivir en armonía con nosotros mismos y con nuestros hábitats nos ayuda a conservar la salud, ¿ya? Y la alimentación nos ayuda a encontrar esta armonía siempre que estemos acorde a lo que va pasando en la naturaleza. Por ejemplo, ¿cómo es Chile? Chile, claramente esta no es una foto de Chile. Chile no tiene palmeras, Chile no tiene estas playas caribeñas todavía, ¿cierto? Entonces Chile es un poco más seco, a lo mejor hay sol, pero es más seco, pero las palmeras en general no se ven. Pero una de las cosas de moda en el consumo ya hace varios años en Chile es el aceite de coco. Entonces, este aceite de coco está en la mayoría de las cocinas de las personas que dicen que comen saludables, ¿ya? Porque es un alimento que ha sido vendido como tal, ¿ya? No estoy diciendo que el aceite de coco sea malo, sino que no es algo que está en nuestra región. Eso significa que, además de que no está en nuestra región, por algo no está acá, ¿ya? Por algo nosotros tenemos otro tipo de aceites, lo más probable es que nosotros, dado que vivimos acá, necesitamos otro tipo de sustancias para comer, y además, al traer el aceite de coco de otras partes, estoy contaminando, esto no es sustentable, necesitamos mucha más benzina, necesitamos envases de vidrio, necesitamos otras cosas, y al final no estoy siendo amigable tampoco con mi entorno, ¿ya? Entonces, a lo que va Ayurveda es a buscar lo que existe en mi región y lo que va saliendo en mi estación. Por ejemplo, yo vivo en Chile, en Santiago de Chile, en esta zona hay mucha oliva y en esta zona hay maravillas, entonces el aceite que yo debiera consumir es cualquiera de esos dos, ¿ya? Si alguien vive en una zona tropical con palmeras donde haya coco, claramente lo más probable ese aceite de coco es el que necesite. Eh, Puse estas infografías porque solamente para notar que en este momento estamos tan desconectados con nuestro entorno, porque en el supermercado vamos y encontramos frutas y verduras en todas las estaciones. Encontramos sandías en el invierno, encontramos tomates en el invierno, y etcétera, ¿ya? A veces los niños que son más pequeños, que han nacido y se han criado en esto del supermercado, ni siquiera saben qué sale en el verano y qué sale en el invierno, ¿ya? En Chile existen páginas, por ejemplo estas de INDAP, donde salen las infografías de qué es lo que sale como fruta y como verdura en cada estación y en cada región de Chile. Lo divide por regiones grandes, norte grande, norte chico, zona central. Es importante empezar a acercarnos como a este conocimiento. Es un conocimiento que se ha perdido, pero es un conocimiento súper necesario para que empecemos a vivir amablemente con el entorno, para que nos empecemos a cuidar, para que cuidemos los suelos que se están perdiendo y que eso mismo nos está trayendo todos los problemas de agua que estamos viendo, ¿ya? Es solamente para que lo conozcan. Con respecto a las estaciones del año, Ayurveda separa las estaciones en 6, porque en India hay marcadas 6 estaciones, pero acá hay marcadas todavía 4 estaciones del año. Para el verano, con respecto a los alimentos, nosotros necesitamos apaciguar el fuego, apaciguar el dosha pitta. Por lo tanto, vamos a usar sabores contrarios para esto. Vamos a disminuir los sabores que tienen el elemento fuego en su composición, como el picante, como el ácido, como el salado, y vamos a aumentar los sabores que tienen más tierra y más agua, como el astringente, el amargo y el dulce. Vamos a consumir, igual que en todas las estaciones, frutas y verduras de la estación. En el verano, dado que hay mucho fuego afuera, mucho fuego en el exterior, nosotros para estar en equilibrio con el entorno disminuimos nuestro fuego interno
Por lo tanto, este Agni, este fuego, está mucho más bajito. Eso significa que nuestra comida tiene que tener mayor proceso previo a ingerirlo, para que no tengamos que aumentar demasiado el fuego interno, porque si no estaríamos muy secos, fuego adentro y fuego afuera, ¿ya? Por lo tanto, en el verano no debiéramos consumir, por ejemplo, cosas crudas, que es muy típico. Uno come fresco, come ensaladas crudas, porque eso es muy difícil de digerir. Lo único que estamos logrando es que se aumente mi fuego y termine con sequedad de la piel, sequedad del pelo, termine un poco disperso, etc. En el verano necesito consumir carnes ligeras, como los pollos, como los pavos, o los derivados de estos, como el huevo. En el verano no debiera, y también se dice en Ayurveda, nunca se debiera consumir hielo, porque inhibe la digestión y genera ama, genera estas toxinas. Para evitar también el exceso de fuego en mi cuerpo, debiera cocinar a primera hora de la mañana o al atardecer. Con respecto al otoño, por ejemplo, los helados típicos que nosotros consumimos en el verano no tienen un sustento ayurvédico, nos inhibe nuestro fuego y genera ama en nuestro cuerpo. Los porotos con mazamorra son un plato ayurvédico porque son porotos de estación, y el choclo es dulce y además tiene un proceso que es estar molido. Entonces este es un plato ayurvédico para nosotros para el verano. Y este mote con huesillo, que también es muy típico en el verano acá, tiene mote, que es un grano, está bien, está dulce, que eso está bien, pero aquí hay una incompatibilidad ayurvédica porque el huesillo es fruta. Entonces eso me puede generar toxinas si lo consumo todos los días. Con respecto al otoño, es un tiempo donde empieza a predominar el elemento aire, empieza a correr viento, se empiezan a secar las hojas, entonces es la época vata del año. Entonces en esta época yo voy a tener que aumentar los sabores que me inhiben vata, como el sabor dulce, el sabor ácido, el sabor salado, y voy a tener que disminuir los sabores que tienen más aire, como el amargo, el astringente y el picante, ¿ya? En esta época, como hay tanta sequedad afuera, se están cayendo las hojitas, está todo seco, yo necesito dar untuosidad a mi cuerpo, entonces voy a comer más sopeado, más espeso, puedo poner más ghee o más aceites en mis comidas. Siempre lo importante es la untuosidad. Como es una estación tan seca, tan débil, en el fondo mi cuerpo también va a estar más débil, por lo tanto no se aconseja, por ejemplo, hacer ayunos, porque eso me puede enfermar. Un plato ayurvédico podría ser un estofado o un charquicán para nosotros, excepto que en Chile se come mucho el charquicán con un huevito encima. Entonces, ese huevito genera una incompatibilidad ayurvédica con las papas, ¿ya? Por lo tanto, el charquicán está perfecto, pero sin el huevito. En la época de invierno, que es donde ya el tiempo es más pesado, hay más agua, hay más olor a tierra incluso, es la época kapha del año. Entonces nosotros tenemos que disminuir los sabores que tienen el elemento tierra y el elemento agua. Por lo tanto, debemos disminuir el sabor dulce, el sabor ácido y el sabor salado, y aumentar al contrario lo que nos genera liviandad, el picante, el amargo y el astringente. Por lo tanto, en esta época, nosotros no debiéramos consumir muchas cosas dulces, que es la época donde más ganas nos da de comerlo, ¿ya? Acá es importante entender que una cosa son las ganas como de impulsos y deseos, pero otra cosa es ser consciente de lo que me hace bien y lo que me hace mal. Una cosa es escuchar mi cuerpo y otra cosa es dejarme llevar por los impulsos, ¿ya? Es importante tener esta diferencia, ¿ya? En el invierno, como hay mucho frío afuera, estoy con mi fuego digestivo mucho más alto, por lo tanto puedo digerir mejor las cosas pesadas. Entonces en esta época puedo comer carnes rojas, carnes más pesadas, asados, puedo comer más contundente, incluso se dice que puedo beber alcohol para mejorar el fuego o aumentar el fuego digestivo. También, como estoy más fuerte, puedo realizar ayunos y puedo hacer más ejercicio. Por ejemplo, este tecito mismo que habíamos visto antes, que es típico en el invierno para el resfriado, lo podemos consumir siempre y cuando esta miel la dejemos enfriar, o el té lo dejemos enfriar antes de poner la miel. La miel, ¿por qué la ocupamos? Es dulce y debiéramos disminuirlo en invierno, pero como efecto especial la miel
seca las mucosas, por lo tanto nos ayuda mucho a no generar tanto exceso de CAFA, tanto exceso de grasita, por ejemplo, en mi cuerpo. Contrario a esto están las sopaipillas pasadas, que son dulces con harta masa, y esto claramente me va a aumentar este estado CAFA, que puede ser también parte del cuerpo más grande, puede ser más letargo, más cansancio. Y en la primavera ocurre un efecto muy especial que se dice que también hay un desequilibrio de CAFA, pero no es por predominio de tierra, sino que el elemento agua. Empiezan a correr nuestros ríos, así como la cordillera se empieza a derretir, empieza a correr también todo lo que está en mi cuerpo. Mientras más sólido yo haya acumulado, más va a correr. Entonces es una época donde hay mayor mucosidad, estoy con congestión nasal, mayor mucosidad en todo mi cuerpo. Entonces yo igual necesito aumentar sabores que me den liviandad como el picante, el amargo y el astringente y disminuir los sabores CAFA. En esta estación, como hay tantos ríos fluyendo, en el fondo necesito secarme un poco. Por lo tanto, es la época donde yo más astringente debiera comer y más amargo. Es la época más buena para comer legumbres. Y es la época donde pudiésemos comer un poco más cosas crudas, ojalá con un poquito de aceite así para que sea digestible igual, pero es la época donde debiéramos comer más seco, en vez de untuosidad con harto gui, ya más seco, el arroz bien definido, con el pedazo de carne, perdón, con las verduras como bien asadas, que estén más secas, ¿ya? O la carne bien asada, no tan jugosita, ¿ya? Por ejemplo, ese es un plato que podría ser para la primavera bastante adecuado, ¿ya? Con respecto a los hábitos de alimentación son muy simples en Ayurveda, yo creo que esto es lo que más pueden recoger de esta charla. Para Ayurveda es importante elegir los alimentos según nuestra constitución física, por eso los invito a que investiguen de sus doshas, que se conozcan, que sepan cuáles son los elementos predominantes en su cuerpo, elegir comida fresca y de la mejor calidad que puedas permitirte. Eso no significa comprar todo orgánico y gastar mucho dinero en esto, sino que lo mejor que tú te puedas permitir, ¿ya? Sin endeudarte, sin nada de eso por alimento. La comida tiene que estar limpia, la comida tiene que ser rica, la comida tiene que ser en las horas adecuadas. ¿Cuál sería esta hora adecuada? Aparte de cuando yo tengo hambre, es la hora donde el sol está arriba. Si el sol está arriba, significa que mi fuego está encendido y por lo tanto voy a ser capaz de digerir. Si yo como cuando ya es noche y como súper pesado en la noche, eso no va a digerirse correctamente y me va a generar toxinas. ¿Ya? Por lo tanto, entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde debiera ser nuestra comida más contundente y a lo mejor hacia la tarde, noche, una comida muy fácil para digerir. Y debiera ser comiendo, habiendo eliminado previamente todos los desechos del cuerpo. O sea, si tenía ganas de hacer pipí o tenía ganas de orinar previo a comer, primero tengo que eliminar eso y luego ir a comer. Debo comer con hambre. Si no tengo hambre, significa que mi fuego no está encendido y por lo tanto voy a generar toxinas. La comida debiera ser principalmente untuosa, debiera ser liviana y debiera consumirse en temperatura tibia. A pesar de que yo pueda comer ensaladas, uno puede calentar un poco el plato para generar un poco de tibieza en ese plato. Debe haber un orden de los sabores. Eso yo creo que es para personas un poco más experimentadas en Ayurveda porque no es tan fácil de seguir el orden, pero el orden es el dulce y el pesado y el untuoso primero, el ácido y el salado al medio y lo picante, lo amargo y lo astringente al final. Y eso tiene que ver con las etapas de la digestión que vimos al comienzo. La comida tiene que ser preparada y servida por cocineros apasionados. Este es un punto importante porque como se reconoce que existen los cuerpos sutiles, si yo un día voy apurada, súper enojada y preparé rápido la comida y se lo di a mi hijo, lo único que le estoy dando es mi enojo y eso le va a caer mal a mi hijo. Y yo no quiero eso para mi hijo, tampoco lo quiero para mí. Entonces, ahí es mejor que a lo mejor no tengas idea cómo prepararon el plato, a lo mejor pasa al supermercado, compra algo listo, porque esa ignorancia va a ser mejor, de saber cómo prepararon eso va a ser mejor que tú sabiendo que cocinaste con rabia y entregaste rabia a otros o a ti mismo. La comida debe ser preparado limpio, ellos describen limpiarse las manos, los pies y la cara, que entender que en ese tiempo no necesariamente,
se comía en mesa, y por eso mismo a lo mejor incluyen ahí los pies, limpiarse los pies. Siempre después de agradecer, siempre hay que orar previamente a comer. También se dice que después de alimentar a las mascotas, esto no tiene que ver con alimentarlas para yo comer tranquila, sino que tiene que ver con un rito que en el fondo estoy agradeciendo al universo que tengo o a los dioses que tengo este alimento, y una forma de ofrenda también a esto, al universo, a los dioses, lo que yo crea, es alimentar a los más desprotegidos. Y los más desprotegidos son las mascotas. En India se dice que en las casas que siguen como Ayurveda o que siguen las tradiciones indias, ellos cocinan varios chapatí, que son estos pancitos, y dejan, los primeros chapatí son para las mascotas y las dejan fuera de su casa como ofrenda. Entonces ahí pasan las mascotas o a veces pasan personas que no tienen dinero para comer. Se tiene que comer en un lugar agradable y en compañía de seres queridos, pero sin distracciones. Entonces en Ayurveda como agradable con mis seres queridos, pero callada. ¿Ya? Esto es justamente porque el momento de la comida tiene que ser un momento especial. Yo estoy recibiendo lo que me está dando la vida. Entonces tengo que ser agradecida, tengo que estar consciente de mi proceso digestivo, de mi masticación, de mi lubricación de los alimentos, de mi digestión, y eso me va a generar que yo que yo tenga una buena digestión y no genere toxina. Si yo estoy comiendo, mirando televisión y conversando, no estoy pendiente de mi comida, por lo tanto no voy a estar pendiente de mi proceso digestivo y no voy a saber cuándo parar. Y por último, es la persona, que es lo más importante al final. Según el Ayurveda, cada persona y cada ser que existe en el planeta es una creación de energías cósmicas y un fenómeno único que tiene que ver con esta formación o esta unión entre mi padre y mi madre en cierto momento determinado, y que me genera o me entrega mis características o mi combinación de elementos de la naturaleza. Esto se llama prakriti o prakruti, ¿ya? Entonces mi naturaleza propia, mi dosha de base, mi desequilibrio de base, lo tengo desde que hay concepción. Esto hace que cada uno de nosotros sea único, que cada uno de nosotros tenga los 5 elementos de la naturaleza, pero en una combinación particular. Por lo tanto, cada uno tiene los 3 doshas, pero siempre hay uno en predominancia de otro. Esto nos hace distintos, pero la gracia de buscar una alimentación ayurvédica o seguir el ayurveda corresponde a tratar de encontrar este equilibrio. Por ejemplo, si yo tengo de base un dosha pitta, que sé que es mayor predominio de fuego, ¿ya? Yo me podría quedar con el entendimiento de que como soy pita, soy rabiosa. Y como soy pita, me encanta el picante porque tiene fuego. Y ese sería un entendimiento bastante banal, porque eso sería como entender, yo soy así y listo. Pero si yo entiendo el sentido real de la Ayurveda y en el fondo digo, yo soy pita, este es mi desequilibrio, yo tengo un exceso de fuego y ese es mi desequilibrio, mis acciones van a ir a calmar ese fuego, porque es mi exceso. Entonces voy a comer poco picante, esa rabia voy a tratar de canalizarla por otro lugar, etc. Entonces el entendimiento real es entender que cuando hablamos de doshas es mi desequilibrio. Entonces no es lo que yo tengo que alimentar, sino que justamente es lo que yo tengo que contrariar para mantenerme en equilibrio y para conservar la salud. Entonces los doshas hacen que, por ejemplo, 2 personas que son pita, evidentemente, se vean diferentes. Es lo que nos hace a cada uno de nosotros diferentes. ¿Ya? ¿De qué depende cuando yo tengo algún dosha o cómo me voy a alimentar cada uno de nosotros? Depende de cómo estoy hoy día, ¿ya? De cómo amanecí, depende de que en esa revisión que uno hace en la mañana, cómo amanecí, estoy hinchada, digerí lo de ayer, no digerí lo de ayer, dormí bien, etcétera. Depende de cómo esté en ese momento, es las acciones que yo voy a tomar en el día. A lo mejor yo de dosha pitta, de prakriti soy dosha pitta, o sea, esa es mi naturaleza de base, pero tal vez hoy día estoy en un desequilibrio muy kapha, muy de tierra y agua, porque anoche comí súper pesado y tengo mucha lentitud. Entonces, yo no me voy a preocupar hoy día de mi pitta, me voy a preocupar de equilibrar ese exceso de tierra y de agua que tengo. O sea, a lo mejor ese día sí voy a comer más picante, por ejemplo. También depende de cuál es la cualidad que predomina en mí hoy día. Por ejemplo, cualidad me refiero
no al elemento en grueso, sino que a lo sutil. Por ejemplo, hoy día estoy muy CAFA. ¿Qué significa para mí CAFA hoy día? No, hoy día estoy muy pesado. Entonces lo que voy a buscar con mis alimentos o con las acciones que yo haga en el día, voy a buscar liviandad. Más allá de estoy CAFA, voy a buscar lopita, no. Estoy pesado, entonces necesito liviandad. Hoy día estoy seco, tengo la piel seca, entonces voy a buscar la untuosidad. ¿Ya? Si noto algún desequilibrio, que apunta a lo mismo, y si tengo hambre o no tengo hambre. Si no tengo hambre no hay que comer porque ya sé que voy a generar toxinas. Entonces, como en grueso, los alimentos para apaciguar Vata, si es que un día estoy un poco más seco, por ejemplo, debieran ser alimentos más untuosos, más húmedos, más calentitos, con mayor consistencia, más nutritivos, predominando los sabores que tengan los elementos tierra y agua, y ojalá de potencia caliente. ¿Sí? Para apaciguar Pita voy a buscar alimentos también un poco untuosos, siempre voy a buscar lo untuoso, pero voy a buscar alimentos un poco más fríos para bajar ese exceso de fuego, o alimentos a temperatura ambiente, y voy a buscar los sabores que tengan un poquito más de pesadez, como el dulce que tiene untuosidad y tiene tiene tierra y agua, como para bajar el Pita. Y para apaciguar Kapha es untuoso porque tiene mucha agua y mucha tierra, voy a buscar alimentos más secos, más tibiecitos, pero más ligeros. También voy a buscar los sabores que tengan más liviandad y voy a buscar la potencia caliente porque ya habíamos visto en la clase anterior que Kapha era un dosha muy frío. Entonces, por ejemplo, un desayuno típico para nosotros, así continental, que tiene todo, pancito con mermelada y miles de cosas, o un porridge, que es típico también ahora, es como saludable. Mientras más líneas de cosas tenga, mucho mejor. Todo esto es difícil para digerir. Si yo lo consumo todos los días, me va a generar enfermedades. Por lo tanto, un desayuno ayurvédico es muy simple. Elijo mi harina dependiendo del desequilibrio que presente. Puedo elegir harina de centeno, harina de trigo, harina de arroz, dependiendo cómo esté. Pero ese pancito lo voy a mezclar con cosas simples, por ejemplo, miel, o por ejemplo, verduras cocinadas, para no generar incompatibilidades ayurvédicas, mezclando con mermeladas, que es fruta, o con ghee. Un pan con ghee siempre va a ser bien digerido. En vez de mezclar el pan o las harinas, los almidones con leche, que ya sabíamos que era alguna incompatibilidad, lo puedo mezclar con bebidas vegetales que hoy día están muy de moda, cada vez es más fácil conseguirla o más fácil hacerla. Y mis porridge, si yo consumo porridge, tienen que ser muy simples. Avena con bebidas vegetales, puedo comer quinoa con bebidas vegetales y alguna especie para que sea de más fácil digestión. Lo mismo con los almuerzos, en vez de tener estos almuerzos pesados, contundentes, donde hay incompatibilidades como la longaniza en los porotos, como un arroz con pollo, como un charquicán con huevo, sería ideal tener esto, que así consumen en India las cosas, donde ponen todo por separado y uno va de a poquito en orden de sabores comiendo el alimento, pero es difícil tener esto, entonces más real para nosotros, por ejemplo, es mezclar huevo con verduras y hacer tortillas, es hacer purés de verduras con carne en vez de purés de almidones, en vez de, por ejemplo, el puré de papa, podemos hacer un puré de camote, o un puré de brócoli, o un puré de coliflor. Las humitas, que es un choclo, pero procesado, de mucho más fácil digestión. Es una comida súper ayurvédica. Lo mismo que un plato de sopa, que a lo mejor tiene un trozo de carne con verduras. ¿Ya? Las sopas, las cremas de verduras, las mismas tortillas, los porotos con riendas, pero sin la longaniza, o las carnes, en este caso un pescado con verduras. Se ven igual de ricos, pero no hay tantas mezclas. ¿Ya? Que a veces uno de los inconvenientes, una de las cosas que preguntan las personas, pucha, comiendo así tan fome me van a faltar nutrientes. Eso simplemente depende de ti, porque si yo cambio los nutrientes todos los días, o a lo mejor compro más medida la comida, y hoy día y mañana comí harta beterraga con no sé qué, pero los otros días comí harto brócoli y no sé qué, también puedo ir variando los nutrientes a medida que van pasando los días, no tengo por qué tener todos los nutrientes un puro día. ¿Ya? Por ejemplo, una crema de arvejas, este es un puré de alcachofas,
Esto es un timbal de calabaza, ¿ya? Una cena, en vez de estas cenas típicas que son cenas muy copiosas o a veces como picoteos en la noche o a veces liviano como ensaladas crudas, ¿ya? Buscamos lo crudo como sinónimo de liviano, o las típicas once chilenas con mucha bollería, ¿ya? Todo esto de difícil digestión en una hora donde no hay sol y no se va a poder digerir. Si lo cambiamos por una crema de verduras y podemos ir cambiando las verduras o una crema de lentejas, etcétera, lo más probable es que mi intestino lo vaya agradeciendo y mi salud también. Los snacks, me han preguntado muchas veces, ¿y qué dice Ayurveda de los snacks? La verdad es que Ayurveda no dice nada de los snacks porque Ayurveda habla de alimentarnos para vivir, no alimentarnos para disfrutar, ¿ya? El disfrute lo puedo lograr con otras cosas, ¿ya? Pero el alimento es algo que me está entregando la vida, por lo tanto no habla de los snacks. Pero ¿cuál sería el mejor snack para todos los doshas? Es comer fruta. Como la fruta no se puede mezclar con nada, es la mejor opción para poder incluirla en nuestra comida, comerlas como colaciones entre medio cuando tengo hambre, ¿ya? Y con respecto a las bebidas, en vez de los jugos de fruta incluso, en vez de las bebidas, en vez de los alcoholes o estos jugos de sobre que no tienen azúcar, lo mejor van a ser las hierbas, las aguas de hierba, las decocciones de a lo mejor de algunas frutas sin comerme las frutas, o el agua sola, ¿ya? Eso va a ser claramente de más fácil digestión, es algo natural, no estoy introduciendo químicos en mi cuerpo y va a ser fácilmente digerido. Eso. Para terminar, les quiero comentar esta frase que está en Charaka Samhita, que es uno de los textos ayurvédicos, dice, las prácticas que gradualmente se van dejando no van a volver a surgir, similarmente las propiedades que se van construyendo gradualmente son indestructibles. Esto tiene que ver con que cuando yo hago las cosas con conciencia de mi cuerpo, de lo que me hace bien, del por qué lo estoy haciendo, son cosas que me van a empezar a beneficiar poco a poco y yo no las voy a querer dejar. Cuando las dejo, voy a notar la diferencia y por lo tanto voy a querer volver a ello. Y la otra frase que me gusta mucho, la persona sabia que tiene el conocimiento de cómo funcionan los doshas en el cuerpo y la propiedad de que sean viciados muy fácilmente, o sea, de que sean más agravados, nunca va a adoptar un régimen que cause su agravación. Entonces habla de que una persona sabia que conoce cómo funciona su cuerpo va a actuar acorde a ello, va a actuar acorde a cómo funciona el cuerpo y a su entendimiento del cuerpo. No va a actuar impulsado por los deseos. Perfecto. Eso. Así que les dejo espacio para preguntas. Disculpen si me alargué. Muchas gracias, Carolina. Ha sido una presentación espectacular. Estoy horrorizada de lo mal que me alimento. Todos, yo creo. Hago todas las mezclas que no deben hacerse. Y me siento como apabullada, no sé, una sensación como de culposa con la alimentación. Pero eso se me va a pasar porque de culposa no tengo mucho. Oye, me surgen varias como ideas, así, muchas. La primera es, ¿qué opinas? Y son preguntas, y la primera es, ¿qué opinas tú a propósito del gluten, del consumo de trigo transgénico? Porque ocurre que, no sé si la gente tiene conciencia que acá en Chile por lo menos el trigo que llega es todo transgénico, no sé si eso agrava el consumo del trigo o no, esa es una primera pregunta. Y otra pregunta que me planteo con tu charla es el sobrediagnóstico que se hace de la alergia al gluten y por otro lado los beneficios que uno ve cuando suspende el gluten. Entonces quedé así como vida por eso. Con respecto a los transgénicos, yo creo que está en la misma línea también de los ultraprocesados, ¿ya? ¿Ya? No es lo mismo, pero yo creo que está en la misma línea la respuesta. Ayurveda habla de alimentos que nacen en nuestra región y ¿Ya? habla de alimentos reales. Entonces, cuando nosotros ¿Ya? estábamos hablando de transgénicos,
ya no estamos hablando de alimentos reales, porque estamos hablando de alimentos intervenidos por la mano del hombre. Claro. Exacto, genéticamente. Entonces, ya eso escapa un poco del entendimiento de la Ayurveda. Eso ya no corresponde como a un alimento real. Lo mismo pasa Ok. con los ultraprocesados. O sea, por ejemplo, cuando alguien me pregunta, chuta, ¿y qué pasa con las galletitas? No pasa nada con Ayurveda porque es un procesado, entonces tampoco hablamos de un alimento real. Entonces no son alimentos que en el fondo mi cuerpo está diseñado para poder digerirlo, no son cosas que nosotros lo debiéramos digerir. Con respecto a lo transgénico también, Ayurveda habla de que debiéramos consumir las cosas que nacen en mi región. Entonces eso significa con la tierra de mi región, alimentado con las fuerzas de la naturaleza de mi región, que eso es lo que yo voy a necesitar si yo vivo en esta región. Ujú. Entonces, si yo traigo un alimento que ahora está de moda también, no, mira, el superalimento, ahora están trayendo moringa, por ejemplo. Acá en Chile no hay moringa, la gente tampoco sabe lo que hay moringa, qué es la moringa o para qué sirve. Esa moringa necesitó otras fuerzas de la naturaleza para operar. Y nosotros que vivimos acá, a lo mejor no necesitamos esas cosas. Lo mismo pasa con la sal. Ahora la gente, no, la sal del Himalaya rosada es la mejor sal. ¿Ya? Ujú. Bueno, Nosotros hay vivimos en mucha Chile. moda en todo eso, pues, Carolina. Acuérdate un tiempo que el noni circulaba todo, no sé si tú te acuerdas de eso, consumir noni era lo máximo, después vino la cebolita, o sea, también hay un mundo muy mentiroso y un mundo de la moda con respecto a la... Y lo más interesante de la alimentación, Carolina, también es cómo las distintas escuelas de salud que tienen realmente paradigmas plantean alimentaciones distintas, porque esta alimentación que tú planteas no tiene nada que ver con lo que plantean los chinos, por ejemplo. No tiene mucho que ver tampoco con la dieta antiinflamatoria, necesariamente, ¿te fijas? Entonces es como bien impactante esto de ¿cómo se llama? Ni la propia alimentación de nuestros pueblos originarios. Entonces es como bien impactante y bien interesante esto de pensar, como tú decías muy sabiamente, qué es lo que yo quiero, qué es lo que a mí me sirve. Ahora, ¿qué es lo que, me voy a tomar la palabra, pero prometo cederla rápido? ¿Qué es lo que yo destacaría de lo que tú señalaste en las mezclas, que me parece importante considerarlas? La gratitud, que me parece importante que esté siempre presente. El cariño con que uno hace los alimentos, que tiene que estar presente, y eso yo lo tengo clarísimo. Cuánto amor hay en un plato que te ofrece alguien que te quiere y te prepara algo rico, ¿no es cierto? Y uno como que lo disfruta más. Y ahí no está pensando en las mezclas necesariamente, porque en nuestro país el amor se expresa mucho con la comida. Y cuando uno, sobre todo cuando es médico y es médico de pueblo, lo invitan a comer, uno tiene que comer lo que le den, ¿te fijas? Porque tiene que ver la gratitud y también como la tranquilidad para comer, que la comida sea un instante de un poquito de paz interior, una cosa así. Yo me recuerdo que cuando éramos niños nosotros, yo soy muy antigua, se comía en silencio en la casa de mi abuelo. Y mi abuelo de repente hacía una observación, y éramos muchos comensales, éramos siempre más de 10 comensales, 12, 14. Y había un silencio y había una cosa muy rica, y yo me acostumbré a eso. Y ahora yo siento que también esa actitud ante la comida, y de hecho cuando nosotros nos juntamos a comer, cuando compartimos todos hablamos a la vez, te fijas, tampoco respetamos eso. Eso pues Carolina, me encantó tu presentación porque tiene todo el toque de lo espiritual en la comida, tiene todo el toque de el respeto por los reinos de la naturaleza, el respeto por nuestro lugar donde nacemos, por nuestro prakriti, parece que lo llamaste tú. Prakriti. Ese término tan lindo que tú usas. Y eso es como bueno, tiene que ver también con una manera de vivir la vida, porque
si tú haces una alimentación ayurvédica, tienes que vivir la vida también de otra manera. Y eso también es un aprendizaje súper bonito, sin caer en los dogmatismos, ¿no es cierto? Porque cuando uno cae en los dogmatismos, sobre todo como médico, no es grato para el paciente. Porque como decía un antropólogo amigo mío, un doctor en antropología, colega de la Universidad de Chile, docente, decía que lo que más nos diferencia antropológicamente a nosotros los humanos es nuestra manera de alimentarnos. Es una cosa que nos marca. Incluso en nuestro país, nuestros distintos estratos culturales o sociales, como tú los quieras, se alimentan de manera distinta. Eso, pues me encantó tu presentación, la encontré pero espectacular. Y perdónenme que me haya tomado la palabra y no hablo más. Muchas gracias, Carolina. No, gracias a ustedes por invitarme. ¿Hay alguna consulta, alguna pregunta? Hablan sus micrófonos. Si no, muy, A todos, muy interesante. todos comen ayurvédicamente, quedaron todos diciendo, no, si eso lo hago yo todos los días, yo nunca mezclo, yo nunca tomo bebida, yo en el invierno como con lo que corresponde, etcétera. Ay, qué simpático. Que la consternación es magna, oye. Magna. Imagínate, por ejemplo, lo mencionaste. Uy, yo qué yo voy a sentar. ¿Y puedo apagar mi cámara? Porque van a saber que soy yo. Carolina, que por ejemplo por ahí hablaste del ayuno, claro que está de moda porque yo el año pasado o antepasado hice una dieta cetogénica y me puse a pensar, qué fome es comer toda la vida palta, aceituna, aceite de coco, que ahí va de regla, y bueno, chacalás de huevos y qué sé yo, o sea, también es un desbalance magno, o sea, y uno ya no sabe qué comer, cómo hacerlo. Por ejemplo, tu opinión de estas alimentaciones y de los ayunos intermitentes y de los ayunos prolongados, o sea, ¿cómo lo ves tú? ¿Qué nos cuentas de eso? Yo creo que primero creo en el libre albedrío y cada uno tiene que saber lo que tiene que saber, en el fondo hace lo que necesita. Con respecto a comer de ciertas formas particulares, Ayurveda también es comer de cierta forma particular, ¿ya? Pero la diferencia a lo mejor es que Ayurveda va acompañado de una filosofía de autoconocimiento, que esa puede ser como la diferencia, cuando a lo mejor yo sigo una dieta de moda, si yo voy a hacer la dieta cetogénica, voy a seguir la dieta porque está de moda, a lo mejor quiero bajar de peso, quiero conseguir un objetivo, pero no necesariamente va en el contexto del autoconocimiento, que esa es la diferencia yo creo más importante. Cuando yo como, por ejemplo, con respecto a Ayurveda y sé que tengo un cierto dosha y tengo un cierto desequilibrio, también voy dejando alimentos de lado o rescato ciertos alimentos. Igual estoy haciendo como un juego con ellos. Por lo tanto, no estoy en contra como de las modas, o más que la moda, como los tipos de dieta diferentes. Yo creo que cada uno es distinto y cada uno necesita distintas cosas. Entonces, si a una persona le hace bien comer, por ejemplo, pura carne, está perfecto. A lo mejor esa persona necesita mucha fuerza, a lo mejor tiene el fuego demasiado alto y necesita, ¿ya? Pero siempre y cuando vaya detrás de un entendimiento y de un propósito, pero más allá de un propósito fuera de mí, como es un peso, por ejemplo, como es buscar una figura, sino que un propósito real de vida. Y así como me quiero sentir bien, quiero estar sana, quiero estar, etcétera, o quiero vivir. Ayurveda se dice que es para las personas que requieren o quieren vivir longevamente. Entonces, si yo quiero ser vieja, si vieja estoy hablando de 100, 120 años, eso es ser viejo para Ayurveda, ¿eh? Voy a seguir la dieta ayurvédica porque a lo mejor es lo que necesito, pero siempre y cuando esté como ese propósito detrás. Con respecto a los ayunos, Ayurveda sí hace ayunos, ¿ya? El ayuno intermitente, que tiene este nombre con estudios científicos, que significa dejar de comer, en el fondo prolongar el ayuno de la noche, el ayuno digestivo de la noche hasta 14 o 16 horas, Ayurveda lo hace, ¿ya? Pero no le pone el nombre de ayuno intermitente. Ayurveda dice hay que comer cuando el sol está arriba.
y eso significa dejar de comer cuando el sol no está arriba. Entonces eso habla de 12, 14, dependiendo en la zona donde estemos también, cuántas horas yo no debiera comer en el día. Y lo hace justamente porque dice que en esas horas yo no voy a poder digerir y en esas horas mi cuerpo se tiene que reparar. Se activa el pita de la noche que me repara mis tejidos, así como el pita del día digiere la comida, el pita de la noche repara mis tejidos. Entonces es hacer ayuno intermitente, pero sin el nombre, y hace 5.000 años atrás. ¿Ya? El comer con hambre también es como, en cierto modo, el ayuno intermitente. ¿Ya? Entonces, y por otro lado, cuando existe ama, cuando existen toxinas, cuando existen desequilibrios más graves que ama, alguna enfermedad, en Ayurveda sí se ocupan los ayunos, porque a veces esa es la forma de terminar de ocupar ama o de terminar de sacar esta sustancia tóxica de los canales para poder empezar a digerir. Es una forma de activar el fuego. ¿Ya? Entonces no está en contra de los ayunos, existen muchas formas de ayunar para Ayurveda, están descritos y uno a veces los ocupa en terapia, pero tienen que ser supervisados y ojalá por gente que sepa. Perfecto, gracias Carolina. Oye, Carolina, disculpa, pero se me ocurrió otra pregunta. ¿Tú a todos tus pacientes les prescribes una dieta ayurvédica o simplemente algunos? Depende de lo que necesita el paciente, depende de los cambios que quiera hacer el paciente y depende también del estado de salud del paciente. Hay pacientes que llegan y dicen, quiero hacer dieta ayurvédica. Hacer una pregunta específica. Las personas que tienen trastornos metabólicos, por ejemplo, o una hiperinsulinemia, una resistencia a la insulina, etc. Por ejemplo. Sí, se puede hacer dieta ayurvédica, pero ahí hay que evaluar al paciente porque para Ayurveda no se habla como de la enfermedad misma, sino que del desequilibrio. Entonces, existen desequilibrios pita que provocan resistencia a la insulina, desequilibrios kapha que provocan resistencia a la insulina y desequilibrios vata que provocan resistencia a la insulina. Entonces, ahí habría que evaluar al paciente y ver en qué desequilibrio se encuentra y uno deja una dieta acorde a ese desequilibrio. Pero sí se puede. Yo tengo pacientes, tengo la bendición de tener muchos pacientes diabéticos que han revertido la diabetes con estas dietas. No sé si uno puede hablar de una reversión real, uno sabiendo el tema como fisiológico detrás, uno puede hablar de que no usa fármacos por lo menos, ¿ya? Y que sus exámenes están buenos. ¿Ya? Las consecuencias de esa enfermedad igual pueden estar, porque para llegar a una enfermedad es muchos años de desequilibrio. Claro. Uh-huh. Claro, o sea, hay que traducir a idioma ayurvédico la patología, lo mismo que hacemos en sintergética, ¿no? Exacto. Cuando la gente nos pregunta, ¿la sintergética sirve para tratar tal cosa? Entonces uno hace la traducción, ¿no es cierto?, a la evaluación sintergética. Me parece súper interesante. Y resultados excelentes probablemente, ¿no? Para las personas que lo hacen y se deciden, claro, hemos tenido siempre buenos resultados, pero siempre es importante evaluar los pacientes porque para estas disciplinas que requieren como este autoconocimiento detrás, se requiere disciplina, eso es lo primero, se requiere un propósito, se requiere voluntad. Entonces a veces no es tan simple. En fondo se requiere hacerse cargo de uno mismo, ¿no? Cosa que no siempre ocurre. Bueno, yo prometo no preguntar nada más y muchas gracias, ha sido una charla maravillosa, Carolina. Yo sé, disculpa, yo sé que también ha tenido algunos aciertos en embarazo. ¿Cómo es eso? En personas que han tenido problemas de embarazarse y que con alguna dieta también lo han logrado. ¿Sí es así, Carolina? Sí, porque ahí como les mostré en el dibujito, el tejido sexual, Shukra, es el último de los tejidos. Entonces nosotros mejorando el acné, mejorando el fuego digestivo, que se puede lograr a través de rutinas ayurvédicas de hacer en el día, por ejemplo, hacer ejercicio, levantarse a tal hora y otras cosas, a través de algunos fármacos ayurvédicos que son a base de planta en general, a través de la dieta o a través de incluso meditaciones, uno puede mejorar el fuego digestivo y por lo mismo puede empezar a andar como todo nuestro sistema. ¿Ya? O a veces hay llama y eso hace que no funcione todo este sistema digestivo. Entonces la verdad es que si nosotros tenemos un buen fuego, esa es la clave para Ayurveda, nosotros vamos a generar todos los tejidos.
un problema de fertilidad significa que todo está mal. Entonces hay que hacer un cambio, la verdad, la mayoría de las veces muy rotundo. Súper lindo. Sí, súper interesante en realidad. Muchas cosas de seguir incorporando y aprendiendo. Así que, Carolina, un millón de gracias por este conocimiento que tú nos regalas. Para muchos es nuevo, pero es como también tiene mucho que ver con la sintergética en el sentido de ser una alimentación desde la conciencia también, con un propósito, o sea, y con un nivel o sea, que uno se haga cargo de su existencia en el fondo. Súper Un interesante. abrazote, Carolina. Muchas gracias. No, Muchas gracias, hemos de aprendido nada, mucho de ti. de Oye, nada, Carolina, cuando quieran. A ver, alguien que Dígame. Carolina, me integré un poquito tarde. Una disculpa a ti y a todos. Pero tengo esta inquietud. ¿El Ayurveda puede ayudar en cuestión de carencia de un riñón en donde yo he sentido baja de energía desde que me operaron? ¿Puede subir el fuego o la energía a través de la alimentación? ¿Es muy tardado el efecto? ¿Qué me dices al respecto? El Ayurveda es una medicina, igual que la medicina alópata, entonces va a servir para cualquier persona, cualquier patología, cualquier persona que quiera hacer un cambio. Entonces, a veces cuando tenemos un órgano menos o tenemos una enfermedad más complicada, eh, existen a veces ciertas cosas que podemos hacer para curar realmente y a veces no podemos curar. Igual como en la medicina alópata, a veces ya llegamos un poquito tarde. Pero sí, yo le puedo asegurar de que uno se siente mejor. Uno se puede sentir con energía vital a pesar de que uno tenga una enfermedad terminal, por ejemplo, no es su caso, pero por ejemplo, porque uno puede hacer un cambio de conciencia a través de los cambios del cuerpo físico que uno puede hacer. Entonces, a través de la alimentación sí podemos a veces revertir ciertos agravamientos de doshas, podemos aumentar la energía, por ejemplo, lo que usted me dice de poca energía, siempre uno piensa que hay toxinas acumuladas y si no hay un riñón, lo más probable es que ayuden a hacer circular mejor o a destapar como esos canales y recuperar la energía. Pero siempre va a depender de las ganas que uno le ponga, va a depender de qué tan tarde o temprano llegamos a enfrentar los procesos, pero el tema de sentirse mejor, si uno sigue Ayurveda, yo nunca he visto que alguien se sienta peor. Yo No sé estuve si te ayuda. en Ayurveda, México, con el doctor Marcos de Oliveira, me parece. Él es conocido. Estuve un tiempo con él, pero realmente yo no recibí bueno, yo no sentí cambios ni mejoras, este, no, notorios, ¿no? Por ejemplo, yo también le pedía como subir un poco de masa muscular, más lo que él me decía, pues no me ayudaba. Y y uno de los problemas que también yo veía era, pues, pues, por ejemplo, algunos alimentos o algunas especies que él me recomendaba, era difícil conseguirlos. En cuestión de la Ayurveda, bueno, yo soy Pita, según el dosha fue Pita, y la pregunta es, ¿por qué no recibí como resultados, pues yo no quería tan inmediatos, pero sí un proceso, ver algunos cambios o unas mejoras? Y si a nivel, por ejemplo, ya internacional México, tendría yo problemas en conseguir a mi nivel económico, pues la alimentación, porque luego también él me pedía carne orgánica y demás, y en ese entonces estaba fuera de mi presupuesto y no me daba como opción. Yo ahí no te puedo responder por lo que hace él o cómo te evaluó él en ese momento,
pero sí te puedo asegurar que Ayurveda no busca que nosotros tengamos que desembolsar dinero extra a lo que implica siempre el alimento, ¿ya? Entonces, el tema de comer orgánico, comer caro, comer cosas que no están tan al alcance, la verdad no es una alimentación real ayurvédica, ¿ya? El ayurveda tiene que ser conseguido fácilmente porque son cosas que están al alcance en la región donde uno está. A veces, por ejemplo, acá en Chile, uno habla del mijo, que es un grano, y dice, chuta, esa cosa es muy difícil, pero el mijo sale acá en Chile, solo que nadie lo conoce, y conocen más el aceite de coco que sale en otros lados, pero tiene que ver con eso. Entonces yo creo que a lo mejor, tal vez él era ayurvédico, pero tal vez era mucho más estricto en ciertas cosas, ahí yo no lo conozco en su forma de evaluar pacientes, solo leí un par de textos de él porque él escribe libros, ¿ya? Pero a lo mejor faltó otra evaluación, no lo sé, no puedo hablar por él, ¿ya? Pero yo te puedo asegurar que lo que yo he visto y lo que nosotros hacemos acá, por lo menos en la escuela donde yo me he formado y trabajo, no he visto personas que se sientan peor con el Ayurveda, pero sí a veces enfermedades o patologías que están más complicadas necesitan mucho más tiempo para poder revertirse o más tiempo para poder ver resultados. Y Ayurveda no es algo rápido, es muy difícil que nosotros veamos cambios rápidos, ¿ya? Porque justamente busca ese cambio de conciencia, ¿ya? ¿Respondo algo, Ok, Andrés, lo que me dice? gracias. De nada, Andrés. Ay, muchas gracias, Carolina. Muchísimas gracias y por supuesto que nos encantaría volver a tener para seguir aprendiendo y ir incorporando, porque como tú dices, es un cambio, uno tiene que hacer un cambio de conciencia, de forma de vivir, que no es una dieta, digamos, es una forma de vivir. Entonces, muy interesante. Muchísimas gracias. Y De nada. bueno, esperamos tenerte nuevamente acá con nosotros. Y muchísimas Ningún gracias a problema. todos ustedes que nos acompañan. Esperamos seguirnos encontrando en las actividades que realizamos en Actima. Muchísimas gracias. Buenas De noches. nada. Gracias, Carolina. Carolina. Chao, Gracias, chao. Carolina. Chao, chao. Chao. Carito. Gracias. Súper. Chao, Gracias. chao. De nada. Chao. Gracias, tía de Carolina. Gracias.